en la que vamos a tratar Hola, temas de segunda escolástica colonial, que como todos ustedes saben es una de las líneas que en la red latinoamericana hemos querido privilegiar y sostener, porque nos parece muy importante estudiar lo que son nuestras recepciones en todos los que actualmente son países latinoamericanos y forman parte de la red, eh, nuestra herencia hispano-luso-hispánica, hispano-portuguesa, a través de la recepción del pensamiento de la segunda escolástica de las universidades peninsulares en las universidades americanas. Tenemos 4 trabajos. En el programa figuran 3 porque el programa perdón, eh, Jorge Medina no llegó a tiempo de presentarlo dentro de los horarios, pero luego sucedió el inconveniente de que Juan Manuel Campos Benítez tiene una actividad obligatoria y presencial en México, en Puebla, en su universidad hoy, en este horario, y por lo tanto no puede participar de manera presencial, por lo cual su trabajo va a ser solamente leído en parte, no tiene sentido que se lea totalmente porque no puede ser discutido, pero como él no es culpable de esta situación, ha quedado en la mesa. Luego le daremos también una participación a Jorge Medina, cuyo trabajo, como llegó dentro del límite de tiempo de los trabajos, pero no de la inscripción, también se va a publicar. Y finalmente, me voy a tomar unos minutos para presentar en un libro, porque no hubo presentación de libros, no hubo interesados en presentar libros en este coloquio, entonces quedaba yo sola, y como el tema es Newton en Río de la Plata, es precisamente un tema de recepción del pensamiento europeo en nuestra academia latinoamericana colonial, me voy a tomar unos minutos para hacer una presentación del libro que va a formar parte de esta mesa. Eh, Vamos a leer todos los trabajos de corrido y luego vamos a hacer una, una intervención general entre nosotros y con el público presente, que por lo que veo hay personas muy interesadas en estas temáticas. Entonces, el orden va a ser el orden cronológico, no el orden alfabético en que se pusieron en el programa, sino el orden cronológico. En primer lugar, correspondería la ponencia de Juan Manuel Campos Benítez. En segundo lugar, la presentación de Jorge Medina, que no sé si está conectado o no, no lo veo. En tercer lugar, la ponencia sobre José de Acosta de Nicolás. Y en cuarto lugar, mi ponencia sobre Mateo de Mimbela, que como yo tengo dificultades de visión en estos momentos, también como producto de esta situación de salud que estoy atravesando, lo va a leer Ivo, pero por supuesto voy a mantener mi turno de preguntas, y a continuación, esto lo voy a hacer así de viva voce, la presentación del libro, de los textos y las introducciones que se hicieron de Newton en el Virreinato del Río de la Plata. De modo que entonces Nicolás va a leer algunos fragmentos del trabajo de Juan Manuel. Adelante, Nicolás. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una aclaración ahora cortita respecto a Jorge Medina, justamente se comunicó hace unos minutos solicitando el link de acceso, pero al no haber sido enviado al sistema de informática central de la UDELAR sus datos en su momento, no puede acceder como expositor, ¿tá? Posiblemente se pueda conectar como asistente, pero ahí no tenemos ahora posibilidad
porque si yo le doy el link, va a tener problemas para entrar por el tema del No hay acceso. posibilidad entonces. No hay posibilidad, no. Bueno, No, porque una ahora fue que lástima, pero mandó el son correo. estas cuestiones que a veces no se tienen en cuenta, estas cuestiones burocráticas de la tecnología universitaria. Claro, Bueno, dependemos del centro de informática ahí. claro. Pero bueno. Bueno, Bueno, voy a leer bueno, de cualquier un manera creo poquito. que tal vez puedas leer, como también lo tenés, aunque Sí. sea una partecita o la Ujú. introducción, para que estemos al tanto de lo que él nos iba a comentar. Ha sido realmente una Dale. lástima porque estaba muy ilusionado, pero bueno, lo que no se puede, no se puede. Bueno, primero voy a leer unos extractos breves del texto de Juan Manuel Campos Benítez, de la Universidad Autónoma de Puebla. La comunicación es analogía y suposición en Tomás de Mercado y Alonso de la Veracruz. En la introducción, Juan Manuel dice, quiero conectar dos palabras importantes en la tradición filosófica medieval, cuya relación no es evidente al lector, por lo menos al lector poco familiarizado con la filosofía medieval. Las palabras son analogía y suposición. La supositio es una teoría compleja que admite varias formulaciones y varias clasificaciones, y es parte de un estudio que abarca más cosas. Los medievales estudiaron las propiedades que tienen las palabras, los términos, y encontraron varias cosas. Los términos significan, refieren, pueden combinarse y formar oraciones, y hay algunos que necesitan otros términos para cumplir cabalmente sus funciones. Hay términos que refieren a ciertas cosas, pero podrían referirse a más o a menos. También tenemos que los términos significan, pero esa significación puede cambiar con el paso del tiempo. La analogía cree que será más conocida al lector que la supositio. Así que entremos ya a nuestro asunto, que será tentativo, una primera aproximación de estos conceptos en dos autores específicos muy cercanos en su tiempo, pues ambos pertenecen al siglo XVI novohispano. Ya el lector juzgará si lo que dicen es de valor para nosotros, lectores del siglo XXI. Bueno, claro, no voy a poder ahora hacer lectura de lo que es el cuerpo central, ¿no? Del texto. No sé si continúo un poquito más, podría ser. Y después voy a las reflexiones finales. Dice, las obras de nuestros autores. La Recognitio Sumularum de Alonso de la Veracruz está dividida en 4 tratados. Primero, de los términos. Segundo, de las oraciones. Tercero, de los exponibles, que son las oraciones oscuras que exigen análisis en oraciones más claras. Y cuarto, de los silogismos. Tomás de Mercado divide su obra Commentari Lucidissimi in Textum Petris Pani en 5 libros. Primero, de los términos. Segundo, de la enunciación. Tercero, de las oposiciones, conversiones y modales. Cuarto, de las hipotéticas y exponibles. Y quinto, del silogismo. Un exponible es una oración pura que debe analizarse en una o más oraciones que revelan su sentido. Exige el conocimiento de cuantificadores y el manejo de equivalencias y negaciones. Las hipotéticas corresponden a las oraciones compuestas y el manejo de las reglas para las conectivas son parte del estudio de las consequentiae, de origen estoico, pero estudiadas y desarrolladas en la Edad Media. El tratado tercero de Alonso y los libros tercero y cuarto de Mercado integran estas tradiciones medievales y al mismo tiempo conservan una manera de dividir la lógica, de origen nominalista, que veremos más adelante, dice Campos Benítez. No sé si voy a ir directamente, capaz que algunos extractos de la parte que habla de analogía y suposición en Alonso de la Veracruz, ¿sí? Dice, la división de los términos en Fray Alonso es realmente compleja. Presento aquí una clasificación sin entrar en detalles. Los términos pueden ser: 1. Mentales, vocales, escritos. 2. Significativos, significan una cosa, varias o significan de alguna manera. 3. Categoremáticos y sin categoremáticos. 4. Material o formal. Material, por ejemplo, homo, en homo es dictio. Formal, homo es animal.
5, finito o infinito. 6, unívoco o equívoco. Séptimo, común o singular. Y este en vago o determinado, por ejemplo, este hombre y Pedro. Octavo, términos trascendentales, uno, verdadero, bueno, etc. Noveno, complejo e incomplejo. Décimo, absolutos y connotativos. Onceavo, mediatos e inmediatos. Duodécimo, de primera y segunda intención. Y décimo tercero, perdón, pertinentes e impertinentes. Nos interesa aquí la sexta clasificación, los términos unívocos y equívocos. En la analogía y suposición en Tomás de Mercado, dice, Tomás trata la analogía en el capítulo segundo del libro 1 de los términos y ocasionalmente en otras partes. El capítulo segundo consta de 2 lecciones y nos advierte que su tratamiento se acorde a la necesidad de los estudiantes, por lo que presentará lo indispensable. Decimos que Pedro es hombre y Pablo también. Mercado se pregunta, ¿por qué es esto? ¿Por qué esto es eso? ¿Por qué Pedro y Pablo son hombres? Y responde, por la misma razón. Pues Pedro es hombre porque es animal racional y también Pablo y cualquier hombre. Lo mismo ocurre con el animal capaz de relinchar. ¿Por qué Fabelo es caballo? Porque es un animal capaz de relinchar y así los demás. Cuando un término se aplica a varios individuos por la misma razón, tenemos un término unívoco. Cuando un término se refiere a su significado por diversas razones, tenemos un término equívoco. Esto es lo que ocurre con el término can, que significa el capaz de ladrar al pez y al astro, y a cada uno por una razón peculiar. He aquí cómo, con diversas razones, tales términos importan sus significados, de modo que estos se consideran equívocos y los otros, en cambio, unívocos. Leo un poquito más. Dice, sin embargo, enfrenta esta objeción. El pez y el que ladra son ambos animales. Luego el término le es unívoco. Responde de una manera compleja distinguiendo entre términos y cosas. El unívoco se refiere a cosas y a estas le llama univocadas. El término equívoco se refiere a cosas equivocadas. E incluso podemos decir el que los términos univocan y equivocan. En nuestro ejemplo, el término animal es univocante, pero canis es equivocante. Notemos de paso la mayor extensión del término univocante respecto al equivocante. Animal aquí se refiere a más cosas que canis, que en un caso funciona como término singular y es lo que enfatiza Mercado. Bueno, voy a pasar a, lamentablemente, pero eh, para ir finalizando, termino mi exposición, dice Campos Benítez, con unas palabras sobre su posición impropia y referencia. Libro segundo, capítulo 9, lección primera. La suposición trata los tipos de referencia que tienen los términos dentro de la oración. Pueden suponer propiamente el uso común, ordinario digamos, o impropiamente de manera figurada, y los ejemplos usuales son las figuras retóricas, como la metonimia o sinécdoque, como cuando se dice esto es un extradivarius, etc. Es común entre los medievales ubicar las figuras retóricas dentro de la suposición impropia. Ockham había propuesto la antonomasia, la sinécdoque y la metonimia. Fray Alonso añade metáfora, catacresis y metalepsis en su capítulo sobre la suposición. Pues bien, Mercado dice algo inesperado respecto a las figuras retóricas y la suposición impropia. Cita, pues aunque en alguna parte coincidan estas dos suposiciones, impropia y figurada, sin embargo, no pocas veces difieren, pues ni toda impropia es figurada, ni todo tropo es impropio. Cierra cita. Pone estos ejemplos cuando decimos que el alimento del perro es sano. Lo decimos impropiamente, pues propiamente se predica del animal. Esto no quiere decir que haya aquí una figura retórica. La antonomasia es una figura retórica, corresponde a la suposición impropia. Pero no hay nada impropio en llamarle a Cristo el Salvador o Aristóteles el filósofo. Estos nombres se suponen propiamente por ello. Con esta última idea de Mercado quisiera resaltar lo siguiente. En el estudio de la analogía confluyen los elementos del trivium, la gramática, la dialéctica y la retórica, precisamente con la suposición impropia.
El asunto de la referencia y el significado de los términos está presente a lo largo de mi exposición. Espero haber mostrado algo de esa relación. Sí. Bueno, no sé, espero que te haya por lo menos captado algo de lo que sería el texto completo de Campos Benítez. Celina. No, perdón, no me desmuteaba, no sé qué pasaba, Sí, ahora. se había quedado como plantado. Sí, sí, yo creo que nos da una idea, además todos tienen el resumen que ha sido grabado por todos, así que para todos, así que está bien, creo que con esto es suficiente. La verdad es que le toca un protagonismo a Nicolás porque ahora va a tener que leer un pedacito de la comunicación que no hay resumen de esa, no hay, No. de Jorge Medina. Lamentablemente no es posible, pero estaba tan ilusionado, me da mucha pena. Tendremos que revisar un poco en lo sucesivo estos criterios administrativos que nos suceden estas cosas, así como también pasó ayer, que hubo gente que no pudo entrar porque no les respondía, estuvieron probando y probando y no les respondía el código por alguna razón de incompatibilidad de los aparatos, probablemente. Bueno, Sí. entonces te pido si podés Justamente está Jorge Medina ahora activo. está, bueno, bueno, No, no, yo no, no lo veo. no, está en la parte de asistente, justamente, porque es la única ¿Está? manera que puedo entrar. Está en la parte de asistente, pero no puede hablar. Bueno, entonces Eh, hablarás vos por él. Capaz que puede en la parte de preguntas y respuestas. Acá está Claro, Jorge. claro. Jorge dice, adelante, ustedes continúen y escucho. Capaz que cualquier cosa decir, yo empiezo a leer el texto, Jorge, y, y decir por acá por el chat si hay alguna parte fundamental que no me tendría Muy bien, bueno, que entonces se olvidar. puede leer más ampliamente porque él está y él, aunque sea Está, por chat o por interpósita ahí persona, está. nos puede contestarlas y participar. Bueno, adelante entonces. Ya empiezo a leer. Voy a poner más. Ahí va. Bueno, el texto de Jorge Medina Delgadillo, el Mutuum Obsequium en Fray Alonso de la Veracruz. Primera parte, una hermenéutica problemática. La intimidad sexual, incluso ejercida en la institución matrimonial, eh, no siempre fue vista como un momento de bendición y un acto amatorio y virtuoso. Aunque hay distintas citas en la Sagrada Escritura, Génesis, Cantar de los Cantares, Salmos, Evangelios, a favor de la unión sexual, entendida como bien de los cónyuges y de la propia especie, queremos reparar en un pasaje que reviste una importancia especial. Dice San Pablo: que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa de la misma manera, la esposa con su marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración. Después vuelvan a vivir como antes para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. Primera carta de los Corintios. ¿Qué podemos destacar de ese célebre pasaje? En primer lugar, que el apóstol solicita el cumplimiento del deber, debitum, de amar en la intimidad sexual al cónyuge, lo cual constituye una obligación mutua. Él aduce una causa que resultaba novedosa para la cultura de su tiempo y la tradición a la que pertenecía. El cuerpo del marido no es propiamente del marido, sino de la esposa y viceversa. El matrimonio es un sacramento por el que libremente damos nuestra vida a otra persona. No dar temporal o parcial, sino total y a perpetuidad. En ese sentido, es que un cónyuge no puede privar al otro de su derecho a la intimidad, so pena de faltar a la justicia, que constituye, que consiste en dar a cada quien lo suyo. ¿Qué es lo suyo?
y qué le corresponde a la esposa. El marido, ¿qué es lo suyo y qué le corresponde al marido? La esposa. La conclusión de San Pablo es importantísima. No se nieguen uno al otro, incluyendo una breve excepción, que sea de mutuo acuerdo y solo por un tiempo y solo por una razón. Dedicarse con mayor intensidad a la oración. Pero enseguida añade, después vuelvan a vivir como antes. El apóstol, por tanto, permite la excepción de periodos de abstinencia sexual para la dedicación mutua al cultivo de la intimidad con Dios en la oración, pero después solicita que se retorne a la normalidad de la intimidad sexual. El texto concluye con una advertencia que de no regresar a dicha normalidad, entonces el demonio se aprovecharía de la incontinencia o debilidad, tan propia de la mayoría de los seres humanos, y tentaría con el deseo de desfogue del apetito sexual en otras actividades ilícitas o pecaminosas. Esta última consideración merece una precisión adicional, una contextualización por medio del escrito por San Pablo. Los dos primeros versículos que anteceden a la cita de San Pablo son los siguientes. Ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer. Sin embargo, por el peligro de la incontinencia, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. También en la primera carta de los Corintios. Vemos pues que si tomamos los versículos 1, 2 y 5 y prescindimos del núcleo central, los versículos 3 y 4, el peligro de la incontinencia emerge como la causa del matrimonio. El razonamiento sería más o menos el siguiente. Hay personas con fuerza de voluntad y gracia que si pueden contenerse, por tanto ellos pueden acceder a un modo perfecto de vida, la virginidad y el celibato propios del estadio religioso, además de los otros consejos evangélicos, como la pobreza. Por el contrario, hay otras personas débiles y falibles, para ellos hay un modo imperfecto o común de vida, el matrimonio, que les daría la ocasión para el desahogo del apetito carnal, pues de lo contrario estarían en grave riesgo de pecado mortal si ejercieran la sexualidad fuera de la institución matrimonial. Ahora bien, ¿cuál fue la hermenéutica dominante de este pasaje en la historia del pensamiento cristiano? Nos detendremos especialmente en San Agustín. Para el Dipona y a la postre para muchos pensadores, el lecho conyugal será el remedio de la concupiscencia, un alivio, un medicamento que cura una enfermedad, la concupiscencia ante la cual no puede resistir un débil o incontinente. Mostremos tres pasajes. Cita, ¿no? Contra Juliano. En este sentido, su colega en el apostolado prescribe tiempos de moderación conyugal para abacar a la oración y les permite, pura condescendencia, volver a yacer juntos para alivio de la concupiscencia, aunque no sea para tener hijos. Contra Juliano, libro quinto, 9:40. Después, también de la misma obra, dice, con claridad colocas la castidad conyugal entre la lascivia y la continencia. Ves con indignación los excesos de los lujuriosos y admiras a los que se abstienen de los placeres lícitos. Te mantienes en los justos límites, sientes horror a los que se precipitan en el abismo del vicio, execrable barbarie, y respetas el fulgor centelleante del luchador que con mano fuerte y pudorosa templa sus ardores y alabas a los que no necesitan de este remedio. Gran placer me causa oírte proclamar con tanta elocuencia esta verdad, pero te ruego, si como dices con transparencia y verdad, la continencia conyugal, alaba a los que guardan castidad porque no necesitan de tales remedios. Creo pueden ver en sí mismo la necesidad. Es decir, que según el apóstol, el que no pueda contenerse, que se case. ¿Por qué cuando llamo enfermedad a la concupiscencia tú lo niegas y no obstante confiesas que necesitan medicina? Si reconoces la necesidad del remedio, admite la existencia de la enfermedad, y si niegas el mal, niega la necesidad del remedio. Te ruego por favor te rindas a tus palabras cuando dices verdad. Nadie receta una medicina al que goza de buena salud. Contra Juliano, libro 3, 15-29. Después cita, el pecado se impone a los casados. El pecado sí impone a los casados la ley del combate, no del placer, de suerte que es preciso oponer el bien del matrimonio al mal de la concupiscencia, para templar los ardores que pueden llevar a cometer actos ilícitos. Aunque no cese la concupiscencia de excitar con movimientos ora perezosos, ora violentos,
incluso a los que hacen un buen uso de la concupiscencia a favor de los hijos. ¿Quién puede negar que la concupiscencia es un mal, sino aquel que es sordo a las palabras del apóstol? Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Cuando los esposos se unen no con una finalidad creadora, sino para satisfacer su placer carnal, vencidos por el deseo, su acción nada tiene de loable. Se la perdona en comparación de algo mucho peor, y el bien del matrimonio los pone a salvo. Esto es en La bondad del matrimonio 16:30. La prole se engendra por el acto íntimo de los esposos y sin duda alguna la prole es un bien y un fin del matrimonio, pues de ello depende la multiplicación y conservación de la especie. Es la prole el verdadero, es la prole el verdadero bien, no tanto el acto íntimo y unitivo de los esposos. De ahí que para San Agustín la unión sin finalidad creadora y por tanto solo para satisfacer el deseo no es loable, y solo se tolera y perdona para evitar algo mucho peor: la prostitución, la fornicación, el adulterio, etc. Solamente hay un buen uso de la concupiscencia: tener hijos. Eh, a ver si... Bueno, me decía acá, estando justamente, presente, estaba viendo acá, Jorge Medina me dice saltar los pasajes, para que no sea tan largo. ¿Qué decía Celina? Perdón. ¿Sí? ¿Continúo un poco más? Entonces, creo que sí, que puede continuar un poco más porque estamos en tiempo. está bárbaro. Como me decía Jorge, alguien escribía y Pero saltando que los diga pasajes. Jorge qué es lo que prefiere que se lea. Sí, sí, no, decía eso de saltear los pasajes. Este, dice, si observamos la milagrosa encarnación de Jesucristo, permite el fin de la prole sin recurrir al medio de la concupiscencia de la carne. Además, María y José siempre fueron fieles y nunca se divorciaron. En ello se dio la prole, la fidelidad y la unión. De esta manera, el matrimonio ideal no implicaba la satisfacción del deseo de la carne. La visión agustiniana de la sexualidad, en parte debida a su propia experiencia, en parte a su filiación platónica y neoplatónica, en parte a su peculiar hermenéutica de los textos paulinos, fue casi incontestada durante siglos. Hubo pocas excepciones y en las siguientes secciones de este trabajo nos centraremos en ello, destacando las figuras de Tomás de Aquino y de Fray Alonso de la Veracruz, con una tesis que éste tomará de aquel y la profundizará. Por este motivo ahora solo señalaremos un dato curioso. Tomás de Aquino, en todas sus obras completas, solo refiere en 3 ocasiones al remedium concupiscentiae, y los 2 son para explicar textos de las sentencias de Pedro Lombard, texto que difundió las principales tesis de San Agustín. Prácticamente es ajena a la doctrina tomista la concepción del acto íntimo como remedio a la concupiscencia. Pero como mencionamos, la visión agustiniana prevaleció. El ejemplo más claro es la de la formulación que el anterior Código de Derecho Canónico de 1917 contenía al respecto. Kant, el fin primario del matrimonio, 1013 dice, el fin primario del matrimonio es la procreación y educación de la prole. El fin secundario es la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia. Bien entrados en el siglo XX, en 1941, Pío XII sostenía que debía evitarse la tendencia que considera el fin secundario como igualmente principal, desvinculándolo de su esencial subordinación al fin primario, y reprobó toda indebida división o separación del acto conyugal de su fin primario. Esta sección será un breve paréntesis antes de llegar al texto de Fray Alonso de la Veracruz, pero para así destacar su importancia y novedad. Hace referencia al Concilio Vaticano II, capaz que ahí podríamos sí hacer saltear esa parte. Me parece bien que en Y todo caso algún aspecto quede para el tiempo lo de las puede preguntas. comentar, claro. Eh, la intención de este apartado, continúa más adelante, Medina, es recalcar que la postura del mutuo beneficio de los cónyuges se encuentra presente, aunque sutilmente en la filosofía eclesiástica, específicamente en un pensador noble hispano,
Fray Alonso de la Veracruz, que fue uno de los pensadores más importantes de la Nueva España, en donde enseñó filosofía y teología tanto a colonizadores como a indígenas americanos. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la colonización de la Nueva España, en los siglos XV y XVI, varias órdenes, este, cristianas enviaron misioneros con el fin de evangelizar a los indígenas. En 1536, por parte de la Orden Agustina, Fray Alonso, en ese entonces profesor de la Universidad de Salamanca, llegó a Veracruz y se adentró a Michoacán, en donde fundó varios centros de estudio y la primera biblioteca del continente. Su obra, en Nueva España, se centró en atender las diferencias culturales y sociales que tenían los indígenas americanos para convertirlos al cristianismo y resolver los problemas que tuvieran entre la vida eclesiástica y la civil. Una de sus obras más importantes fue Speculum Colligiorum, dedicada a la naturaleza del matrimonio y su relación con las prácticas indígenas paganas. El marco teórico, tanto de esta como las demás obras de Fray Alonso, es principalmente renacentista, aunque no completamente separada de la tradición medieval. Esto quiere decir que se encuentran citas, comentarios y estudios tanto de autores eclesiásticos, por ejemplo Santo Tomás, como sobre todo de los clásicos, principalmente Aristóteles. La presencia de Aristóteles es clave para entender la postura de Alonso respecto al matrimonio, pues rescata el vector mayormente ignorado que sutilmente había estado presente en el medievo y que sería retomado hasta el personalismo. El rescate de este vector resalta como un hito en el pensamiento novohispano, pues más de 400 años antes de que se instituyera el derecho canónico, fue estudiado y propuesto por Fray Alonso. Si bien su postura no floreció ni influyó mucho en la doctrina de su tiempo, es importante reconocer la presencia de estas ideas como parte de una postura innovadora en la filosofía novohispana, como un oasis que nació de la exigencia del nuevo mundo de reinterpretar la doctrina conyugal. La postura de Fray Alonso respecto al matrimonio se diferencia de la doctrina escolástica de su tiempo y retoma el vector trazado por Aristóteles y presente brevemente en Santo Tomás. Él reinterpreta cuáles son los bienes y fines del matrimonio, como se vio anteriormente, que no lo hemos leído, pero la doctrina desde San Agustín hasta antes del Papa Juan Pablo II reconocía tres fines: proles, fides, sacramento, y dos bienes: fecundidad y remedio de la concupiscencia. Por su parte, Fray Alonso propone una reinterpretación de los tres fines mencionados en donde los reduce a uno solo. En efecto, tanto la fidelidad, fides, como el carácter sacramental del matrimonio están ordenados al bien de los hijos, proles. Así, la doctrina escolástica reconocería realmente un solo fin en el que se incluyen los otros tres mencionados. Entonces Fray Alonso incorpora un nuevo fin, hasta entonces menospreciado: el mutuo obsequio de los cónyuges y la comunicación de las obras. A esta idea, en la que reorganiza los fines, Alonso le dedica el primer artículo del primer volumen del Speculum Conjugiorum, pues la consideraba de suma importancia. Además, se debe notar que dos son las finalidades del matrimonio. La primera es la propagación y la continuación de la especie, lo cual es el bien común. La segunda es el mutuo obsequio y la comunicación de las obras. Cita una parte acá de la obra, y después dice: para atender a los problemas de las relaciones entre los indígenas, Alonso necesitaba tener bien delimitado lo que es el matrimonio, su naturaleza y sus implicaciones. Es por eso que el primer artículo del Speculum se titula "Si hay matrimonio y qué es". Y la primera pregunta que se realiza es sobre la naturaleza del matrimonio, en específico sobre qué de natural tiene. Esta pregunta es de vital importancia para Alonso, pues dependiendo de si es natural y de qué tan natural sea el matrimonio, será la forma en la que se aproxime a las relaciones de los indígenas. Si el matrimonio es de tendencia natural, entonces se puede hablar de él en las relaciones paganas que ni siquiera conocían el cristianismo. El argumento de Fray Alonso concluye que el matrimonio tiene en efecto algo de natural, sin embargo, es necesario precisar su naturaleza. Lo primero que hace es rechazar que su naturaleza sea la de necesidad, es decir, que sea como una propiedad inherente e inevitable en los seres humanos. Por ejemplo, el nacimiento y la muerte se dicen naturales del ser humano porque son necesarios para todos y cada uno de los miembros de la especie.
una estricta necesidad que no se da en el matrimonio. Lo natural del matrimonio no parte de la necesidad, sino de la tendencia natural hacia él. El hombre siempre tiende a la vida en sociedad, tanto que la privación de las relaciones se considera antinatural. Entonces, si las relaciones sociales son la tendencia natural del hombre, y la relación conyugal es la primera y más necesaria para la propagación y continuación de la especie, entonces es necesario concluir que esta unión es natural. Por lo tanto, como el matrimonio pertenece a la naturaleza del hombre, se puede hablar de matrimonio en las relaciones indígenas de manera legítima. Sin embargo, se podría argumentar que queda suelta la pregunta de por qué el matrimonio tiene que ser algo más que una simple unión carnal que genere y proteja la descendencia, como los animales. ¿Qué hay de especial en esta relación que la hace diferente de las demás? Dicha pregunta la responde en el siguiente fragmento, introduciendo uno de los conceptos más innovadores de la filosofía novohispana, y que eleva el pensamiento de Fray Alonso como una postura adelantada de su época. Bueno, voy a leer este fragmento. Dice: la segunda finalidad del matrimonio es el mutuo obsequio, que de modo recíproco deben dedicarse los cónyuges en los asuntos domésticos, y a esto inclina la razón natural. En efecto, así como la razón natural enseña que los hombres cohabiten en una organización política, ya que nadie es autosuficiente en todas las cosas que son para la vida, así llamamos al hombre animal político por naturaleza, porque a cada uno se añade una partícula de bien del otro, como se dice en el tercer libro de la política. Ahora bien, en las obras que se refieren a la conservación de la vida, algunas son obras que se hacen convenientemente por los varones y otras por las mujeres. Por ello, la asociación de ambos, también en cuanto a la mutua comunicación de las obras, es de inclinación natural. Esta sería la parte 1, artículo 1 de Speculum. Sigue diciendo Medina: si Alonso antes redujo los 3 fines tradicionales del matrimonio a uno solo, ahora buscará encontrar un segundo fin que no esté subordinado al primero, sino que sea de un orden diferente pero igualmente fundamental. Dicho fin es el mutuo obsequio. Siguiendo la tendencia renacentista, retoma Aristóteles y su análisis sobre las relaciones humanas. En el fragmento cita la política, pero también hay presencia, como se vio, de la ética y de económicos. Lo que rescata Aristóteles es el bien que del otro puede sacar la pareja, puesto que si en la relación política cada uno añade una partícula del bien del otro, y la relación conyugal es más natural que la política, entonces hay un bien mutuo que es natural en el matrimonio y que se da a través de la comunicación de las obras. Así como los hombres políticos, por ser diferentes entre sí, pueden darse mutuamente bienes de los que el otro carece. De la misma manera, hombre y mujer, por ser diferentes, comunican mutuamente sus obras para hacer un bien tanto para sus hijos como para sí mismos. La mencionada mutua comunicación de las obras naturales y reconocimiento de la unión carnal en el matrimonio, rechazando la teoría de la propagación perfecta antes del pecado original, implicaría que dicha unión es algo antinatural. El rechazo a esta tesis es importante porque resalta el papel fundamental e insustituible del cuerpo en la relación conyugal, el cual viene dado tanto por el derecho natural como por el derecho positivo, además de ser reconocido por la Iglesia. Finalmente, para complementar la visión de Fray Alonso, queremos Estamos añadir... en tiempo. Bien, ¿ya o 5 minutitos más? Estaría, Sí. ¿O voy a la conclusión? Bueno, Queda muy poquito, no, ya queda muy poquito. Finalmente, para complementar la visión de Fray Alonso, queremos añadir unas consideraciones que él hace en el tercer volumen del Espectro, específicamente artículo 16. Creemos que son importantes porque abordan directamente el papel del placer y la sexualidad en el matrimonio. Es una especie de continuación a la forma en la que termina el artículo primero, retomando el papel del cuerpo. Alonso analiza la relación entre matrimonio y placer sexual basándose en el derecho civil y eclesiástico de su tiempo, pero teniendo también como punto de referencia la ley natural. Como antes definió de derecho natural el matrimonio y sus 2 fines, los hijos y el mutuo obsequio, se remonta ahora al primer principio de dichos bienes, la sexualidad. En efecto, el matrimonio necesita de la unión carnal, pues esta es la condición para su fin. Sin embargo, es necesario que la sobrepase, pues la concepción no es su único fin. Por lo que queda analizar si el primer principio de la concepción está presente
en el resto del matrimonio o no. Alonso afirma que el débito conyugal puede regir en la relación siempre y cuando no obstaculice alguna de sus vidas, y puede buscarse por tres motivos: si es para la generación de la prole, si es por libido, o si es para evitar la fornicación en uno mismo. Además, siguiendo su misión en América, señala que para los indígenas no educados en el cristianismo, la frecuencia de las relaciones no es pecado, siempre y cuando no se obstaculice la procreación, y nunca habrá culpa cuando se haga por la prole o por el débito. En conclusión, el pensamiento de Fray Alonso respecto al matrimonio conforma no solo uno de los tratados más completos e importantes de la filosofía novohispana, sino además incluye una sutil pero innegable reivindicación de los valores matrimoniales que se adelantaría a lo que más de 400 años después forma parte del canon de la Iglesia. Su inclusión del mutuo obsequio y la comunicación de las obras refleja una forma diferente de interpretar las relaciones conyugales, con una óptica más optimista sobre el valor del cuerpo y el bien de los cónyuges. Estas consideraciones son interesantes, además porque demuestran la flexibilidad que Fray Alonso tuvo que exigirle a su pensamiento para adecuarse a las circunstancias del nuevo mundo en el que vivía. La riqueza de su contexto, nutrido por los estudios en la Universidad de Salamanca, la lectura de los medievales, su análisis de los clásicos y sus experiencias en la Nueva España, conformó la base sobre la que Alonso construyó su propia doctrina, que si bien en su contexto no desembocó en ninguna transformación sustancial, hoy puede ser calificada como acertada y hasta visionaria. Fin de la comunicación. Bueno, espero, Jorge, haber leído lo más correctamente posible Bueno, tu trabajo. por lo menos hemos interpósita persona, pero nos hemos enterado de este trabajo sumamente interesante, que como digo, se va a publicar en las actas y bueno, vamos ahora a dejar un tiempo al final para preguntas y consideraciones. Entonces, ahora, sin más trámite, pasamos al orador estrella de hoy. Nicolás, Voy a tomar un como vasito de quedamos, agua se y toma un arranco. vasito de agua, y pasa a... No, no, podría leer mi trabajo, pero yo creo que es conveniente, porque es toda una época a la que nos estamos refiriendo, y yo ya paso a una época y a un tema completamente diferente, entonces me parece que va mucho mejor aquí la lectura de este trabajo para no perder de vista la unidad, ¿no? Así que cuando quieras. Bien. Sí, el trabajo el que voy a exponer es sobre José de Acosta. Lo ubicamos ahí en el siglo XVI, básicamente. Y el título es Consideraciones sobre la naturaleza y origen del indio, según justamente este autor, José de Acosta, que fue un cronista, naturalista y humanista, nacido cerca de Valladolid y fallecido en Salamanca. Él viajó a América en su momento, anduvo por Cusco, Chuquisaca y algunas otras localidades, entabló relación con algunos misioneros y administradores que vivían en esa zona, y también estuvo involucrado en la investigación sobre las formas de vida de las comunidades indígenas. Él escribió una Historia natural y moral de las Indias, publicada en 1590. Y bueno, y ahí aporta una serie de datos interesantes sobre justamente lo que daría el título Naturaleza y el origen del indio, de los habitantes de las Indias occidentales. En la segunda parte del libro 1 de esta Historia natural y moral de las Indias, el autor aborda esta cuestión. Dice, los hechos demuestran que las concepciones negacionistas de la existencia de las antiguas antípodas eran equivocadas, como así también la teoría de las franjas climáticas, que si bien correctamente referían a zonas templadas, frías y tórridas, erraba en asumir la falta de vida en la zona central tórrida, y por ende, en una templada contrapuesta al mundo conocido, las antípodas.
Las preguntas surgen naturalmente. ¿Cómo fueron pobladas estas tierras? ¿De dónde vinieron sus habitantes o surgieron allí mismo? O si surgieron allí mismo. El peso de la tradición religiosa está presente en cuanto a la idea de un primer hombre y su progenie que poblaron el mundo. ¿Cómo llegaron entonces los descendientes de Adán y Eva a estas tierras, las cuales están separadas por el mar Océano? De lo contrario, el origen del hombre no hubiera sido único. En la costa, el asombro y la perplejidad se expresan vivamente. Se expresan vivamente. Es una perplejidad activa que motiva a investigar y preguntarse lo inevitable y patente. En el capítulo 16 del libro 1 dice: porque pregunto yo, ¿con qué pensamiento, con qué industria, con qué fuerza pasó tan copioso mar el linaje de los indios? ¿Quién pudo ser el inventor y movedor movedor de pasaje tan extraño? Verdaderamente he dado y tornado conmigo y con otros en este punto por muchas veces, y jamás acabo de hallar cosa que me satisfaga. Pero en fin, diré lo que se me ofrece. Acosta sugiere dos posibilidades de poblamiento: a través del mar o a través de la tierra. Comienza suponiendo que haya sido por mar, lo que era común asumir, o también negar en su posibilidad. ¿Y cuál podría haber sido el móvil? Si por conocimientos adquiridos de orientación o por mera casualidad provocada por desviación de las naves. Para eso, nuevamente, Acosta da muestra de su actitud científico-histórica, recurre a sus conocimientos sobre las poblaciones europeas antiguas a través de la literatura clásica, Plinio, Platón, Aristóteles, Agustín. Si los antiguos europeos tuvieron la capacidad y herramientas para navegar, ¿por qué no pudieron haber llegado a las Indias? En el siglo XVI los navegantes europeos poseen esas herramientas, naves, brújula, que permiten hacer estos recorridos. Y los indios actuales no los tienen, pero tal vez por alguna razón lo hayan perdido. Investigando los antiguos europeos, reconoce que si bien hay textos que hablan de la piedra imán, en ninguno se hace referencia al uso de la misma como forma de orientarse en el mar, sino que el recurso principal es el estudio del movimiento y ubicación de los astros en el cielo. E incluso algunas poblaciones utilizaban aves que les indicaban la distancia de la nave frente a tierra firme. Así dice que el uso de la piedra imán y de la aguja de marcar, de marear, ni la topo yo en los antiguos, ni aún creo que tuvieron noticia de él. Y quitado el conocimiento de la aguja de marear, bien se ve que es imposible pasar el océano. En el capítulo 19 plantea la posibilidad de que el acceso por mar haya sido por motivos no de habilidad y diligencia humana, sino por las inclemencias y tormentas marinas, que han sido generalmente el motivo de muchos descubrimientos históricos. Queda abierta esa posibilidad en la que se funden el azar, paradójicamente causado por la naturaleza, con la providencia divina y un orden establecido y eterno que marca el porvenir de los hombres. Incluso plantea que podrían haber llegado navegantes, aunque sin intención de hacerlo, desde la actual Sumatra y aledaños, la Polinesia, cruzando el Mar del Sur. Pero para postular su hipótesis novedosa, primero parte de dos puntos importantes. Primero, sostener que el poblamiento de las Indias provenga de Europa o de Asia es para no contradecir lo dicho en las Sagradas Escrituras. Segundo, este poblamiento no podría haber sido por mar, ya que no solo el hombre, sino los animales deberían haber pasado por mar, lo cual sería imposible mediante naves, ni tampoco por medios naturales. Así, Acosta planteará su hipótesis producto de la especulación, el conocimiento empírico del mundo y la imposibilidad de otras opciones. Y dice así: este discurso que he dicho es para mí una gran conjetura, para pensar que el nuevo orbe, que llamamos Indias, no está del todo diviso y apartado del otro orbe. Y por decir mi opinión, tengo para mí días A, que la una tierra y la otra en alguna parte se juntan y continúan, o a lo menos se avecinan y allegan mucho. Hasta ahora, a por lo menos, no hay certidumbre de lo contrario, porque el polo ártico, que llaman norte, no está descubierta y sabida toda la longitud de la Tierra. Esta hipótesis de Acosta no fue tomada en cuenta por la ciencia sino hasta inicios del siglo XX, cuando los estudios geológicos llevaron a aceptar la existencia de un corredor libre de hielo en el estrecho de Bering. Así Johnston, Antevs y Haynes, entre 1933 y 1964, fueron quienes defendieron esta tesis, confirmada luego por los aportes de estudios genetistas. Si bien hay teorías de poblamientos no excluyentes, pero autónomos desde el sur. De cualquier forma, el aporte de Acosta es asombroso,
y fundamental para comenzar a dar respuestas al origen, desarrollo y naturaleza de las poblaciones autóctonas. En referencia a la naturaleza de los indios y a su organización y costumbres, el autor dedica los 3 últimos libros de la obra y es donde plantea una posición intermedia entre la consideración del indio como no civilizado, pero con una diversidad tal que lleva a entender que hay poblaciones cercanas a la civilización y proclives de ser educados, y otras salvajes que difícilmente puedan llegar a alcanzar formas de vida típicamente humanas. Acosta inicia esta parte de la historia moral de los indios con el tratamiento de la idolatría. Parece ser que esta cuestión es un problema principal desde lo moral, que según permite la entrada del demonio en las costumbres y relaciones entre los hombres y con Dios. Tal estado de idolatría es la que genera, por ende, costumbres desviadas contra la naturaleza, como la antropofagia y los sacrificios humanos, lo cual eran modalidades rechazadas de plano por los pensadores europeos, contrarias a la fe y tradición cristiana. También la idolatría, la antropofagia y sacrificios humanos se transformaron en mayor o en menor medida en justificación del dominio y gobierno sobre los indios, incluso de una guerra justa, sea en Sepúlveda, en Acosta o en Vitoria. José Sinafranch refiere a conceptos como el de indigenismo e indianismo para comparar y distinguir concepciones como las de Las Casas y de Acosta. En el obispo de Chiapas se daría una mirada indianista en la cual se reafirma lo que podríamos llamar la plena autonomía gubernativa y moral de las poblaciones indígenas, una postura cercana a la de la autodeterminación gubernativa y moral de los pueblos. En Acosta habría una mixtura entre indianismo e indigenismo, ya que la primera la asume para poblaciones cercanas al modelo de desarrollo civilizatorio europeo, incas y mexicanos, y la segunda aplicable a estas y las demás poblaciones donde se respete las costumbres y normas propias, a no ser en lo que respecta a costumbres contra la naturaleza y contra Dios. Pero entiende que no es posible enseñar algo que escapa a la experiencia si no se parte y se sostiene por la fe. Y esta no es educable ni impuesta por la fuerza. Por esto Acosta inicia el capítulo 3 del libro 5, refiriéndose a que en el indio hay un conocimiento natural de Dios, y lo hace recurriendo a las noticias sobre costumbres de pueblos del Perú. Seguidamente conecta esta idea de la unicidad del Supremo Dios con los mexicanos, con los chinos y otros infieles, pero incluso refiere a la noción de San Pablo del ignoto Deo, predicando ante los filósofos en las puertas del Areópago ateniense. Sin embargo, resalta algo que más de una vez hará referencia, la cuestión del lenguaje, tanto oral, pero especialmente el escrito, ya que los indios del Perú no poseen un sistema de lenguaje escrito complejo. Así, sobre la forma de expresar acerca de esta divinidad suprema, dice que no hay ningún término cercano en su significación al de las lenguas que transmiten la idea de un Dios único y creador de todas las cosas. Y dice, por donde los que predican y escriben para indios usan el mismo nuestro español, Dios acomodándose en la pronunciación y declaración a la propiedad de las lenguas índicas, que son muy diversas. Luego, la predicación de un único y absoluto Dios creador de todas las cosas, en muchos casos, pudo llegar a ser posible apelando a ejemplos provenientes del orden natural y de su relación con lo sobrenatural. Así, para combatir la idolatría de tipo naturalista, en la cual también sufrieron griegos y romanos, fue necesaria la persuasión discursiva, y por esto los misioneros y predicadores cristianos debieron conformar y utilizar una retórica adecuada para la enseñanza de los indios. Voy salteando alguna parte, ¿sí? No sé cómo estamos con el tiempo. En el capítulo 1 del libro 6, el misionero jesuita se encomienda a refutar la idea de que a los indios les falta entendimiento. Afirma que es una falsa opinión que es común en muchos europeos y criollos, y que de ella ha habido consecuencias nefastas y contrarias al orden moral cristiano, generando notables agravios, sirviéndose de ellos, de los indios, poco menos que de animales y despreciando cualquier género de respeto que se les tenga. Dice que en la forma de vida de los indios incas hay muchas cosas de bárbaros, pero otras muy dignas de admiración, en las cuales llegan a aventajar moralmente y organizacionalmente a muchas de las repúblicas europeas. Acosta entiende que además de intentar aclarar los errores y consecuentes agravios de los europeos hacia los indios, también el estudio de las leyes
costumbres y organización de estos permitirá ayudarlos a regirse por sus mismas leyes, siempre y cuando no contradigan la ley de Cristo y de la Iglesia. Es en su otra obra, De Procuranda Indolum Salute, Acosta aborda el tema general de la predicación, enseñanza y organización sacramental con las comunidades indígenas de reducciones y pueblos. Y conectando con lo anteriormente dicho, entiende la necesidad urgente de llevar adelante un proceso medido y justo de la difusión de la fe y doctrina católica y de las costumbres civilizatorias, buscando no sustraer a los indios de todas sus tradiciones y costumbres. Tanto los indios como los otros habitantes del mundo conocido poseen una hominidad básica que permite suponer la recepción efectiva de la gracia divina. Para eso hay que depurar y modificar algunas costumbres que imposibilitarían ese acceso fundante para la salvación del alma. La postura de Acosta se expresa como una proclama fervorosa y angustiante a la vez sobre la moral y vocación de los prelados y misioneros. Dice que es fundamental para el trato con los indios. Su clamor inquisitivo es fuerte y trata no a los indios, sino a algunos prelados como hombres animales consumidos por los deseos materiales, y que quienes gobiernan, administren y eduquen a los indios deben hacerlo con humildad, amor e imitación de Cristo. Acosta, ni bien afirma esto, entiende que las tendencias contrarias a la virtud y los deseos mundanos están muy insertas en el alma humana, por lo que el esfuerzo humano necesita el acompañamiento y apertura de la gracia de Dios. Nuevamente, su preguntar deja un sentimiento de angustia y esperanza, de pesimismo y fe al mismo tiempo. ¿Cuándo dejarán los hombres de ser hombres y saborear lo humano? Buscar lo humano, hambriar lo humano. Humanamente esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Tal exigencia de humanidad, según Acosta, perdida en el hombre español, está también dañada entre los indios, por lo que no es tanto la cultura, aunque claramente puede influir en su deterioro o en su restauración, sino la naturaleza pecadora del hombre provocada por el pecado primordial y la caída de toda la descendencia adámica. Acosta dice que el amor al prójimo es algo que todos los pueblos asienten como una máxima fundamental para la convivencia, pero no siempre se acata. Más aún difícilmente se logra cumplir, por lo que es importante la educación del indio y aplicar a sus costumbres. La posibilidad de dirigir a los indios a costumbres aceptadas por la religión cristiana, modificando las suyas si es necesario, abriendo la doctrina de la fe cristiana a los indios ignorantes de la ley, radica en la actitud, preparación e idoneidad moral de los doctrineros y misioneros que deben educar y convivir con los indios. Para Acosta el problema no está en la falta de capacidad del indio para comprender lo fundamental de las verdades y virtudes cristianas, sino en la falta de capacidad de los educadores, sea por incapacidad o negligencia para aprender las lenguas autóctonas, sea por la falta de compromiso moral y misional, sea por falta de vocación en la enseñanza y en el convencimiento de que los indios pueden alcanzar la fe, pero una fe firme y profunda y no una demostración externa de la fe. Acosta considera que la catequesis que se basta con la recepción del sermón y de la limosna, sin impacto real ni complacencia espiritual en el alma del oyente, es un plan artificial y cosa de juego. Y que con ese método de enseñanza, por más que se lo aplique a hombres con ingenio y ávidos de aprender, está seguro que ninguna otra cosa se conseguiría que hacerlos el doble de ignorantes. En su predicación del Evangelio de Indias, escrita, como él mismo asegura, un año después de su procuranda, Acosta intenta de una forma más sintética explicar la cuestión de la enseñanza de la fe de los indios y la naturaleza misma de estos. En una parte dice, refiere a la salvación de todas las especies animales antes del diluvio, y luego en cuanto a los, ante el diluvio, perdón, y luego en cuanto a los hombres da cuenta de la predicación a hombres de culturas ajenas a la judía, tanto en la labor de los profetas como de los apóstoles. Los indios, vistos por muchos como pequeños y débiles, ignorantes e incapaces, son equiparados a los niños, que el mismo Jesús no solo no desprecia, sino que los sitúa por encima de los adultos, que no entienden el valor de la inocencia y humildad natural para llegar a Dios. Y a continuación dice que no hay género de hombres, por abyecto y animal que sea, ajeno a la salud del Evangelio, ya que Dios otorga el entendimiento y la gracia necesaria para llegar a él. Los indios tienen entendimiento y reciben la gracia divina, tal como los demás hombres, por lo que por naturaleza son todos iguales, hijos en los ojos de Dios y prójimos entre nosotros.
La diversidad de costumbres y modo de vida y ciertos hábitos son reprobables, pueden ser modificados o extirpados si es necesario. En otras palabras, es posible educar a los indios mediante reglas estrictas, amonestación y educación. Acosta afirma algo que ya asumía desde joven, que más influye en la Para índole. cumplir con los requisitos que nos pusimos a todos, te faltan 5 minutos. 5 minutos, está. Acosta afirma algo que ya asumía desde joven, que más influye en la índole de los hombres la educación que el nacimiento. El problema no viene de la estirpe, de la raza o etnia, del clima, tampoco, ni de otra cosa natural, sino de la educación y las costumbres tradicionales. Por lo que es reversible el comportamiento indigno y es enseñable la moral virtuosa cristiana. Pero como varias veces recalca, en parte mediante el sermón y la lectura y en gran parte también por el ejemplo de vida de los educadores. Bueno, paso a las consideraciones finales. Acosta observó y leyó sobre las comunidades indígenas en el Perú estando en estas mismas tierras. Su mirada es en parte optimista o esperanzadora, pero a su vez pesimista, si es que se espera alcanzar superar los males solo por el esfuerzo humano. Su perspectiva, podríamos decir, más realista, por cercana a la realidad en Indias, es producto de precisas y detalladas descripciones de las costumbres y vivencias de los indios del Perú, lo cual dará impulso a nuevas generaciones de académicos formados ya en las aulas americanas que procuren dar respuesta desde la antropología y al derecho a los problemas propios de las comunidades indígenas. Acosta ve al indio como sujeto de derechos inalienables y por ende como una persona en sentido estricto. Esto sí lo vemos desde el fundamento del derecho natural. Él mismo dice que la diferencia y aparente inferioridad con el europeo no es por naturaleza, es decir, el indio es un humano racional, con libre arbitrio y digno por sí mismo. Pero si por la fuerza de las costumbres tradicionales, algunas de las cuales son perjudiciales para la salvación de su alma y peligrosas para lo demás, ejemplo de la antropofagia, el incesto y la idolatría. Con Acosta se cierra una etapa de descubrimiento de las costumbres de los pueblos indígenas, el reconocimiento de formas de vida humana diferentes a la europea, pero igualmente valiosas en algunos casos y repudiables en otros, lo cual permite asumir que la labor misionera y pedagógica será fundamental para integrar al indio como súbdito leal de la corona y como fiel cristiano. Y doy por concluido la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Me parece que cierra de una manera muy interesante algunas de las preocupaciones de las otras comunicaciones y estos temas sobre la naturaleza del indio yo creo que han sido muy productivas y deberían ser estudiadas también en historia de la ciencia medieval y renacentista porque contribuyeron a una modificación en los criterios, no solamente antropológicos, filosóficos, diríamos, sino también, como vimos hoy en la mesa de historia de la ciencia, a las cuestiones biológicas, lo que comenzaba a ser un incipiente estudio de la biología en las ciencias naturales. Bueno, ahora vamos a pasar a mi comunicación, que como yo tengo problemas en la vista, en la Vale Vivo, siguiendo el mismo criterio, le voy a dar la voz de alerta 5 minutos antes para que pase al final. Y solamente quiero comentar que es un tema completamente diferente a todos los otros porque es un tema de teología fundamental que viene a ser un nexo entre la teología y la filosofía, uno de los dos cursos que Mateo de Mimbela dio, y yo he procurado, como son inéditos, transcribir una buena parte del texto para que ustedes tengan una idea, de modo que más que un desarrollo argumentativo, lo que ustedes van a apreciar es una traducción de los textos y para la edición en las notas está la transcripción del manuscrito original. Así que adelante, Ivo, mi lector, mi lector oficial. Mateo de Mimbela sobre la incomprensibilidad divina. Introducción. Mateo de Mimbela, español de origen, enseñó en América a fines del siglo XVII. Se conservan dos cursos, el de física, 1693, y un tratado teológico, Tractatus de Divina Essentia et Attributis,
1699. Este tiene el interés de representar, habida cuenta de la suma escasez documental, el estudio de la cuestión en teología fundamental de los jesuitas a fines de un largo siglo de controversias internas y externas a la orden. Me he ocupado de una presentación general, así como de una exposición más detallada de varias disputaciones. Ahora me ocupo de la disputación 12 sobre la incomprensibilidad que corresponde a la segunda parte del tratado, paréntesis, consideración de atributos en particular. Siguiendo el modelo de los otros trabajos anteriores, la exposición se articula en los siguientes puntos. 1. El lugar de la incomprensibilidad en el tratado 2. En el tratado. 2. La estructura de la disputación y doctrina central. 3. Principales argumentos positivos y objeciones. 4. Breve conclusión. 1. El lugar de la incomprensibilidad en el tratado. Como ya he tenido ocasión de señalar, el tratado consiste en un prólogo y 12 disputaciones. Estaban de corrido, pero se pueden agrupar en dos grandes secciones, de acuerdo a la forma estandarizada de presentar este tratado. La primera incluye los temas relativos a la cognoscibilidad de Dios, las pruebas de su existencia y la determinación de su constitutivo esencial. El segundo grupo está constituido por el análisis de sus atributos. Podríamos llamarlas, en términos generales, con las mismas palabras del título, sobre la esencia y sobre los atributos. Las disputaciones del primer grupo son 1. Cognoscibilidad de Dios. 2. La existencia de Dios. 3. El constitutivo de la esencia divina. El segundo grupo temático, es decir, los atributos, consta de las siguientes. Disputaciones sobre los atributos en particular. 4. Infinitud y perfección. 5. Vida. 6. Subsistencia. 7. Atributos de Dios en general. 8. Omnipotencia. 9. Justicia. 10. Eternidad. 11. Inmutabilidad e inmortalidad. 12. Incomprensibilidad. También ya he señalado, pero se reitera para mayor comprensión del estudio presente, que la doctrina general de los atributos se cierra con 3 afirmaciones. 1. La esencia se predica de los atributos singulares y un atributo se predica de otro, al menos en sentido real. Entre paréntesis 63.420. 2. La esencia adecuadamente tomada puede predicarse esencialmente de los atributos singulares y formalmente, sea que los atributos se toman en concreto o en abstracto. 63.421. 3. Un atributo concretamente tomado se predica en sentido formal de otro. 63.422. Como se aprecia, esta doctrina general es el presupuesto de las afirmaciones no desarrolladas y en buena medida implícitas de las disputaciones que tratan los atributos en particular. En todo caso, es evidente que incomprensibilidad está en último lugar porque en algún sentido vincula todos los desarrollos anteriores referidos a los atributos con nuestra propia capacidad de captar. En ese sentido, se vuelve a poner el acento en lo epistémico como al comienzo del tratado. 2. Estructura de la disputación y argumento principal. Tal como las demás, esta disputación se divide en 3 secciones. 1. Muestra el sentido de la dificultad. 2. Da su respuesta. 3. Resuelve objeciones. La primera sección parte de 5 supuestos. 1. Que Dios es incomprensible para las criaturas. 2. Que la infinita grandeza de Dios exige la incomprensibilidad. 3. La incomprensibilidad no debe entenderse ni como un conocimiento tal que no pueda haber otro mejor, ni como que se conozca todo lo que hay en un objeto. 4. Que el conocimiento comprensivo no requiere igualdad entitativa entre la cosa comprendida y el que comprende. 5. Que el conocimiento comprensivo se distingue en 2 modos, el conocimiento comprensivo extensivo y el intensivo. De estos supuestos, el más relevante es el último, la distinción de conocimiento comprensivo, extensivo e intensivo. Un conocimiento es extensivo en sentido estricto cuando se conoce todo el objeto y todas las verdades conocibles sobre el mismo. Se da conocimiento comprensivo intensivo cuando se conoce todo el objeto totalmente y del mismo modo todas las verdades conocibles acerca de él.
entre paréntesis, 57863. Añade al respecto a la importancia de la distinción y su fuente. Dice así: por el primer conocimiento se conoce todo el objeto, por el segundo se conoce todo el objeto totalmente. Por el primero se conoce el objeto tan claramente que al cognoscente no se le oculta nada de él. Por el segundo, en cuanto exige la cognoscibilidad del objeto, de tal manera que el conocimiento en el ser cognitivo es tanto cuanto en el objeto es el objeto en el ser cognoscible. Esta diferencia de la comprensión se colige en Santo Tomás. Primero, parte, cuestión, 12, cuerpo, donde advierte que una cosa es ser conocido por demostración y otra cosa conocer demostrativamente la demostración. Lo primero corresponde a la comprensión extensiva, lo segundo, en cambio, simultáneamente a la extensiva y la intensiva. 578/63. Lo mismo se colige de una frase de San Agustín en la epístola 122, de la cual se infiere que no solo no es lo mismo conocer todo un objeto y conocerlo totalmente, sino que no es lo mismo comprenderlo extensivamente e intensivamente. Está claro entonces que la mayor dificultad la presenta la comprensión intensiva, acerca de la cual pregunta cuál es el objeto que termina el conocimiento del vidente, el conocimiento que se adecua al objeto conocible, y conocer el objeto en cuanto es conocible y cuál es su dignidad. Estamos entonces en un plano claramente epistémico, y de estas preguntas y sus posibles respuestas inadecuadas se seguiría lo que observa. Dice así el texto: esta explicación de la comprensión intensiva sufre una dificultad, pues de allí resulta que ninguna criatura puede comprenderse a sí misma o a otra de modo natural. La razón es que no hay ninguna criatura que, al menos mediatamente, no concede con todo ente natural y sobrenatural, como que conecta con la omnipotencia. Luego, si para la comprensión intensiva se requiere conocer todos los efectos y los términos de conexión, ninguna criatura podría comprender naturalmente a sí misma o a otra, puesto que naturalmente ninguna criatura puede conocer claramente todos los posibles. 580/65. La parte central de la disputación, la doctrina defendida por Mimbela, consta en dos conclusiones. 1. Conclusión: Dios es incomprensible extensivamente para la criatura naturalmente cognoscente. Sin embargo, puede ser comprendido extensivamente por ella, operando por potencia absoluta de Dios. 2. Conclusión: Dios es incomprensible intensivamente para la criatura, tanto de potencia absoluta como ordinaria. Estas dos conclusiones siguen la línea de las explicaciones anteriores sobre la diferencia entre los dos modos de comprensibilidad. La estrategia argumentativa de las respectivas pruebas, en cambio, es distinta. La primera conclusión está tomada de Muniesa, Pizarro, y nos dice otros, entre comillas, modernos, es decir, se referencia en el pensamiento actualizado de su orden. Por eso se explica que se dé preferencia como primera prueba a un argumento de congruencia y, entre paréntesis, no estrictamente deductivo, con mayor apodicticidad. Cierre. Esto se refiere a la segunda parte, porque la primera, paréntesis, que la criatura no puede alcanzar naturalmente la comprensión de Dios, cierra, parece obvia. En cambio hay que probar que sí puede de potencia absoluta divina, es decir, elevada por Dios mismo. Parece razonable que este punto no sea susceptible de una prueba derivativa directa, porque en definitiva la potencia absoluta es resorte de la voluntad de Dios y no puede probarse su necesidad en ningún caso. La prueba de congruencia argumenta, negando las imposibilidades en forma sistemática. En otras palabras, que nada obsta, ni de parte de Dios, ni de la criatura, ni de la relación, a que de potencia absoluta se dé esa comprensibilidad extensiva. La prueba principal, paréntesis, y no es el único caso, está tomada analógicamente de textos de Tomás de Aquino referidos a la persona de Cristo. En cuanto a la criatura, del argumento es que puede haber dos conocimientos acerca del mismo objeto,
uno más perfecto que el otro en el orden natural, y este sería el caso aquí incluso a fortiori, perdón. La prueba de la segunda conclusión es analítica. Se obtiene considerando los conceptos implicados. La comprensión intensiva exige conceptualmente adecuación a la cognoscibilidad del objeto. Supuesto esto, argumenta así. Texto. Pues ésta debe adecuarse a la cognoscibilidad del objeto, o debe ser tanta en el ser cognoscitivo cuanto el objeto es ser cognoscible. Pero repugna el conocimiento creado que sea tanto en el ser cognoscitivo cuanto es Dios en el ser cognoscible. Luego repugna una comprensión creada intensiva de Dios. La menor es evidente, porque Dios es igualmente cognoscible y cognoscitivo, así de como es igualmente amable y bueno y amante, pero es infinitamente cognoscitivo en sentido absoluto. Luego es infinitamente cognoscible en sentido absoluto. Entonces se argumenta así. Ningún conocimiento creado es infinitamente cognoscitivo en sentido absoluto. Luego tampoco el conocimiento creado es tanto en el ser del cognoscente cuanto en el ser del cognoscible. Corcheas 86. Como es Dios, luego repugna un conocimiento intensivamente comprensivo de Dios. 589/74. Mimbela completa esta doctrina con tres inferencias o consecuencias. Primero, Dios no solo es incomprensible intensivamente, sino también cualquier absoluto y cualquier eminencia de cualquier atributo. 590/76. Dos, absolutamente hablando, para la comprensión intensiva no se requiere la igualdad entitativa entre quien comprende y la cosa comprendida, pues se requiere dicha igualdad para la comprensión de Dios, como el caso especial 591/76. Tercero, esta es una consecuencia correcta. El conocimiento del ángel sobre Dios es menor conocimiento que el de Dios sobre sí mismo. Luego, el conocimiento del ángel no es comprensión intensiva de Dios. Pero esta consecuencia no se sostiene. El conocimiento del ángel acerca de una hormiga es menor que el conocimiento de Dios sobre la misma. Luego, el conocimiento del ángel no es comprensión intensiva de la hormiga. 592/77. 3. Principales argumentos positivos y objeciones. En esta disputación, la argumentación positiva directa es relativamente escasa. Podría decirse que además de las tres inferencias ya mencionadas sobre la segunda conclusión, para la primera hay 4 argumentos, el mencionado y 3 más dentro del mismo esquema. En cambio, la parte propiamente disputativa es considerablemente extensa, abarca la mitad del texto. Es decir, que una parte relevante de la doctrina se desplaza a la controversia y se expone en la solución y refutación de las objeciones. Los 3 argumentos suplementarios de la primera conclusión, brevemente, son los siguientes. El segundo argumento, que continúa la analogía con el alma de Cristo, dice: la comprensión extensiva consiste en que se conozca claramente todo el objeto con todas sus propiedades y relaciones suyas. Pero el alma de Cristo conoce todas estas cosas, luego comprende a Dios. 583/68. El tercero es el siguiente: el que goza de ingenio, inteligencia, percibe con mayor claridad los objetos que quien no tiene. Luego, para la mayor o menor claridad al conocer, no se atiende a la mayor o menor extensión a muchos o pocos objetos. 586/71. Finalmente, el cuarto y último argumento complementario, la comprensión intensiva de Dios, en la que en la línea del conocimiento es tanta cuanto es Dios en la línea de lo cognoscible. Pero Dios, en la línea de los cognoscibles, es absolutamente infinito. Luego, la comprensión intensiva de Dios es absolutamente infinita en la línea del conocimiento. Entonces, se argumenta así: pues aunque la criatura conociera todas las cosas, Aviso que quedan 5 minutos. que están formal y eminentemente en Dios, su conocimiento no sería absolutamente infinito en la línea del conocimiento. Luego no comprendería intensivamente a Dios. 587/72.
En definitiva, el eje de la doctrina consiste en distinguir entre la comprensión extensiva de potencia absoluta, desde luego, y la intensiva, tratando de evitar la confusión que llevaría a negar la comprensión extensiva, lo que Mimbela quiere evitar. En cuanto a la tercera sección, comienza indicando que hay muchas objeciones a la primera conclusión. Nada dice de la segunda, que ni siquiera se trata, pero se reducirá la exposición a pocos casos, a partir de cuyas respuestas se pueden solucionar las demás. En realidad, casi la totalidad de la sección es una secuencia de objeciones, réplicas e instancias que van abriendo cuestiones en forma de abanico, introduciendo nuevas precisiones. Sin embargo, está claro que el problema fundamental es la segunda parte de la conclusión, que una criatura puede tener comprensión extensiva de Dios por potencia absoluta divina. Esto no debe extrañar, pues el tema de la llamada potencia obediencial fue objeto de amplias controversias entre las escuelas y también dentro de la jesuita había divergencia. Mimbela elige una objeción en la línea antes indicada, es decir, la posible identificación de comprensión extensiva e intensiva. El argumento es el siguiente. Si un intelecto comprendiera extensivamente a Dios, vería en Dios todos los errores, escrúpulos, ignorancias, dudas e imperfecciones de otros intelectos creados. Pero un intelecto que conozca así a Dios lo comprendería intensivamente, o sea que conocería de él cuanto es conocible. 59378. Como se aprecia, la idea de la objeción es admitir el pasaje de lo extensivo al intensivo, es decir, un intelecto en esas condiciones tendría la misma ciencia que Dios, aunque en cantidad, pero la objeción está suponiendo que el proponente no establece una clara diferencia, y este es el punto. Por eso, aún reconociendo cierta fuerza persuasiva a la objeción, Mimbela contesta: esta ingeniosa objeción no urge, porque aunque es verdad que quien conoce claramente todas las cosas que están en Dios formal y eminentemente, no puede errar o ignorar algo. Sin embargo, con esto se mantiene la posibilidad de otro conocimiento más excluyente de errores e ignorancias, pues todos los teólogos enseñan esto, es de fe, que así como la luz natural formalmente no puede, entre corchetes, errar, Pasada, al final. en los primeros principios, es todavía más imposible que la luz sobrenatural falle también acerca de los mismos primeros principios. Luego así, como no implica la mayor o menor infalibilidad acerca del mismo objeto, tampoco implica la mayor o menor claridad, mayor o menor exclusión de ignorancia acerca del mismo objeto claramente conocido. 595/80. Pasa al final. ¿Dónde? Breve conclusión. Sí. Breve conclusión. Mimbela termina su tratado con una cuestión interesante y a la vez no muy conectada con el resto de las disputaciones que se ocupan de los atributos particulares. Un final, como se ve, un tanto abrupto, pues podía esperarse algún cierre más sistemático. En todo caso, como se puede apreciar a lo largo del tratado, Mimbela ha concebido su curso más como una sumatoria que como un organigrama, e incluso se podría pensar en diversas ordenaciones del material. Esto constituye un interesante ejemplo de las últimas derivaciones escolásticas a partir de su fuente principal e irreemplazable, el Tratado de Dios, uno de la Suma Tomasiana. Pero varios siglos no pasan en vano. Pero varios siglos no pasan en vano. Muchas gracias. Bueno, ahora tocaría pasar a la parte de las preguntas, pero para terminar todas las exposiciones voy a referirme muy brevemente a la publicación de el libro de mi autoría, que se publicó a principios de este año, Newton en el Río de la Plata. Una de las cuestiones que son muy debatidas en la historia de la ciencia mundial es cómo se ha realizado ese proceso que comenzó en el siglo, a mediados del siglo XVII, continuó viento en popa en el XVIII y cristalizó a mediados del XIX, conocido con el nombre de mundialización de la ciencia. Es decir, que la ciencia occidental se transformó en rectora de la ciencia en el mundo, inclusive en aquellos países que tenían una enorme y legendaria y milenaria tradición científica diferente de la europea,
en cómo pueden ser los países de Extremo Oriente, China, India, Japón, donde también fue muy importante, desde luego, la colonización de los países europeos, y también en la parte americana, donde la mundialización de la ciencia es un proceso que se inicia coetáneamente con Europa, porque obviamente con las metrópolis, porque obviamente de ahí venían los profesores. Entre estos temas de mundialización de la ciencia, hay varios, dos o tres que son como muy centrales. Uno es el tema de los debates sobre la cuestión del alma, o sea, qué es el alma desde el punto de vista biológico. Una relectura muy profunda de Aristóteles, del de Ánima, como segundo grado de la vida, que donde sí, tal como dije antes, tuvo bastante que ver las cuestiones y las disputas y los investigaciones y los trabajos relativos a si los indios tenían alma, qué clase de alma, etcétera. Ese ha sido uno de los temas. Otro de los temas muy importantes es el origen de las especies, la cuestión de si las especies son fijas o mucho antes de Darwin, obviamente, ¿no? Pero ya se planteaba, de alguna manera Darwin también sigue una tradición de conflictos ideológicos entre el fijismo supuestamente de base bíblica y el desarrollismo biológico. Y la otra gran pata es el tema astronómico, el tema del origen del universo, cómo es el universo, qué son las estrellas, qué son las galaxias, etcétera, y cómo medirlo, cómo abordarlo, cuáles son sus leyes generales. Aquí, indudablemente, Newton tiene un lugar absolutamente decisivo, puesto que su teoría gravitacional es una teoría que pasó a ser estándar y que resulta innegable y necesaria para entender los complejos procesos de formación y transformación de las estrellas y luego de las galaxias, que los telescopios cada vez más poderosos iban descubriendo. Como digo, entonces, la idea de cómo se difundió Newton es una preocupación que se da en todo el ámbito de la historia de la ciencia moderna, en Europa y en América, y entre ellos la idea de cómo llegó a América la doctrina de Newton antes de que se crearan las universidades y las facultades de física o de físico-química, en la que ya son del siglo XIX, son decimonónicas y es ya en la época independiente, son todas posteriores a 1220, 1230. De esto prácticamente no podemos saber más que a través de dos fuentes documentales. Una fuente documental, lo que se ha editado en América, lo cual obviamente no es igual para todos los países y todos los centros, mientras que en el Virreinato de Nueva España había una industria editora muy importante y se publicaban no solamente libros, se republicaban libros europeos, sino que también se publicaban libros locales. No sucede lo mismo, por ejemplo, en lugares más apartados, como el Río de la Plata, que prácticamente tenía una sola imprenta, la imprenta que estaba en los Niños Expósitos, y que publicaba muy pocas cosas, porque no tenía capacidad ni de grandes tiradas ni de gran cantidad de páginas. De modo que esta línea documental no ha tenido relevancia para los estudios de la introducción de Newton y de la ciencia moderna en el Río de la Plata. En cambio, lo que sí sigue existiendo, conservados algunos, otros perdidos, pero bueno, por lo menos algunos se han conservado, es el aspecto académico, es decir, qué se enseñaba de Newton y de la nueva física en las aulas del Río de la Plata, de lo que luego fue el virreinato del Río de la Plata a partir de 1775, pero que de cualquier manera ya era la Capitanía General, etc. Y lo que podemos decir abarca
una parte importante de los países que actualmente son Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. En toda esta zona había una sola universidad, esto es bueno recordarlo, la Universidad de Córdoba, que había sido fundada en 1613 y comenzó en 1614 sus tareas docentes, y que fue una universidad jesuita, por lo tanto deudora de la ciencia y del currículum vitae de los jesuitas, hasta la expulsión de 1767, en que pasó a gobierno de los franciscanos, quienes la mantuvieron hasta el comienzo de la revolución y de la vida independiente. De modo que fue siempre una universidad, diríamos así, clerical, en el sentido de orientada por órdenes que tenían sus propias tradiciones. Y esto tiene que ver también bastante con cómo se vio o se enseñaba. Aparte de eso, tenemos también que considerar que otras órdenes religiosas, los dominicos, también los franciscanos y los mercedarios, tenían conventos con estudios que tenían atribuciones legales, reales y eclesiásticas de conferir grado de, por supuesto, de filosofía y teología, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y finalmente, a partir de la expulsión de los jesuitas y de la conversión de temporalidad de jesuitas en dinero y bienes para una educación de tipo más laica, tenemos los llamados colegios carolingios, uno de los cuales funcionó en Buenos Aires, y donde, si bien no era una universidad, se enseñaban muchas materias que tenían que ver con la filosofía universitaria, como si fuera una especie de gran ciclo básico de todas las carreras. Todo son sitios, lugares donde podemos rastrear la enseñanza de Newton en los cursos de física, obviamente. Recuerdo que física era la materia que se dictaba en el segundo año. El primer año era lógica y a veces también matemáticas, el segundo año física y el tercero metafísica y moral. A veces también la moral se incluía, esto fue un poco una idea de los conventuales, más que de la universidad, en el primer año, porque lógica se reducía bastante, teniendo en cuenta que es una disciplina bastante dificultosa para los alumnos. Lo era entonces y sigue siéndolo. Bien, mi trabajo ha consistido, como ustedes saben, yo me he dedicado especialmente desde toda mi carrera como historiadora de la colonia a los cursos manuscritos que se han podido conservar en Argentina, y prácticamente los que se han podido conseguir y conservar los tengo todos, los trabajé todos, he publicado 2 volúmenes sobre cada uno de estos textos, y allí es donde aparece esta enseñanza de Newton. Tenemos los 3 tipos de registros, es decir, tenemos un registro de la enseñanza de las teorías de Newton en la época de los jesuitas en Córdoba. También tenemos testimonios de la enseñanza en la época de los franciscanos en Córdoba, y algunos del Colegio Carolingio de Buenos Aires. La preocupación en otros lugares de América hay más material, aunque los manuscritos académicos en general no han sido estudiados, pero sí ha sido estudiado, y esto también es interesante, algo que habría que hacer también aquí, lo que era la literatura de difusión, las revistas de los ilustrados durante el siglo XVIII, etc. La gran pregunta y la gran controversia es qué se podía saber realmente, qué podía saber un alumno y qué podía saber un profesor que había estudiado filosofía y teología de una teoría tan compleja como la de Newton. Yo elaboré, y esto es lo que he trabajado a lo largo de todos estos años y lo que está en mi libro, una metodología de abordaje para ver qué nivel de comprensión, para tratar de establecer de una manera, llamémosle así, estadística, qué tipo de comprensión tenían y qué nivel de comprensión podían tener
de la real incidencia y sentido de la ley de la gravitación. Pero por otra parte, también hay que ver que Newton tuvo, aparte de su teoría de la luz y de la gravitación, tuvo una importancia muy grande en su óptica y su teoría de los colores. De tal manera que entre nosotros se ha dado siempre una dicotomía, porque algunos profesores eligieron una de las líneas, otros eligieron la otra, y raramente se han dado las dos. En otras palabras, que Newton es visto o como, diríamos así, astrónomo, físico astronómico, en un sentido, la ley de la gravitación, y por otro lado es visto como óptico, como especialista en temas de óptica, refracción de la luz, etc. Por razón de que la diferencia entre ambos en cuanto al criterio experimental es significativa, es decir, la teoría de la gravitación no tenía en esa época referencia, una referencia empírica, no había ningún experimento, ninguna experiencia empírica que mostrara la existencia de la ley de gravedad de una manera adecuada a los cánones de investigación empírica de los efectos de la relación causa-efecto, que era la metodología estándar en el siglo XVII. En realidad, recién a mediados del siglo XIX se estableció un protocolo que probó, conforme a criterios científicos de la época, la veracidad y la corrección de la ley de gravedad. Eh, y que en cambio la parte de la óptica tenía y tiene de hecho una gran parte de empiria, de trabajos relativos a pruebas con la luz, a pruebas con llama, a pruebas con los colores, etcétera, es que resultaba de alguna manera más asequible, y eso explica por qué hay más textos que trabajan el tema de la óptica que textos que trabajen el tema de la física astronómica. Por otra parte, bueno, la obra está publicada, tiene 800 y pico de páginas, de cada uno de estos autores se hace el mismo tipo de análisis, o sea, se preguntan qué tipo de leyes el profesor considera válidas, leyes reales, leyes relacionales, leyes cuantificadas, etcétera, qué tipo de comprensión, si es una comprensión de tipo empiricista o es una comprensión de tipo deductivista, en fin, con todos estos parámetros se logra establecer que realmente para el tema que de alguna manera sigue siendo el principal de Newton, que es la ley de la gravedad, la única posibilidad era la formación previa, cosa que la mayor parte de los profesores no tenían. Por otra parte, los profesores se guiaban por manuales como el de Brixia, sobre todo los profesores no jesuitas, y estos manuales no eran newtonianos. En realidad, el primer tratado académico de física de un curso de filosofía cuya física está inspirada y aceptando las teorías de Newton es de muy ya avanzado el siglo XVIII, del franciscano Jacquier, que fue muy tardíamente incorporado en nuestra bibliografía. Y sin embargo, y pese a eso, hay algunos profesores que han aceptado la óptica de Newton como válida, y algunos, como es el caso de Cayetano Rodríguez, de una manera, diríamos, equilibrada o imparcial, exponen las dos teorías. Es decir, la teoría, por ejemplo, la teoría de los colores de Newton, con todas las críticas en contra, y la teoría con todas las apreciaciones positivas a favor. De esta manera el panorama es variopinto, pero lo que sí se permite deducir de estas 800 páginas es que, a pesar de todas las limitaciones, cuando llegamos a 1812, 1813, en que la Universidad de Córdoba va a pasar al clero
secular y va a transformarse en lo que podríamos llamar una universidad moderna, realmente tanto en ella como en el Colegio Carolingio y en otros centros, se sabía de Newton a favor o en contra y se tenían algunas explicaciones que si bien son muy limitadas en cuanto a la real comprensión de la física newtoniana como física astronómica, podían dar una idea de que se estaba gestando un nuevo tipo de ciencia y que esa ciencia iba a ser y ya empezaba a ser rectora. Bien, esto es lo que yo quería decir. El que tenga ganas de sumergirse en eso puede bajar de la página web Biblioteca FEPAI, donde está la obra, con esto entonces doy por cerrada mi pequeñísima presentación de la obra. Muchas gracias. Y ahora sí doy la palabra a los participantes de esta mesa y a los que quieran hacer preguntas o opiniones. No, yo quería hacer una consideración a la ponencia de Nicolás con respecto al lugar de José de Acosta, porque está bastante discutido. En su momento su obra tuvo una gran resonancia. Después empezó a discutirse si era una resonancia real o fue exagerada. Y sigue habiendo así una duda al respecto. Quería preguntarte, sobre todo en relación a estos temas, ¿no? A los temas del origen de los indios, etc. Te quería preguntar cuál es tu opinión sobre el status questionis en el sentido de la importancia que hace unos 30 o 40 años se le dio a la obra de José de Acosta, que era de inexcusable citación, y luego eso parece haber disminuido. Quería preguntarte eso. Bueno, veo que algunos se están despidiendo porque tienen que ir a otra mesa. Sí, no, brevemente. Sí, la figura de Acosta actualmente no es prioritaria en lo que tiene que ver aparentemente con la discusión cuando se trata o se vuelve sobre el tema de la cuestión indígena, la naturaleza de los indios en la colonia, ¿no? Cómo se trabajaba. Generalmente aparecen las figuras como Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, ¿sí? En esa discusión férrea. Lo mismo también el aporte de otros teóricos como Francisco de Vitoria. Me da la idea de que los textos de Acosta, si en un momento fueron tomados en cuenta, ahora no tienen tanta importancia, pero no tienen tanta relevancia en comparación con estos pensadores. Pero no deja de ser importante, claramente. Y sobre todo por un conocimiento, como decía al principio, si bien es del viejo mundo, muy cercano a lo que es el conocimiento, se podría decir, etnográfico y antropológico de las comunidades indígenas, ¿no? Y particularmente en el virreinato del Perú, ¿no? En lo que sería el Alto Perú. A mí me parece que ahí, en ese sentido, es uno de los primeros trabajos por parte de Acosta que aparecen con una visión muy cercana a lo que es la vivencia, la particularidad mismo de las comunidades indígenas. Que por ahí no lo dije en el trabajo, pero una de las fuentes que toma es Paul Ondegardo, que es de alguna manera como un guía y un maestro en lo que es su conexión y conocimiento a través de documentos, pero también de transmisión oral de justamente estas comunidades del Alto Perú.